instituciones, y en esas instituciones él organizó todo lo que después se iba a desarrollar en el mundo del derecho. Tal es así que el Corpus Juris Civilis que vino después en las instituciones llevó casi la totalidad de los escritos de Gallo. Y incluso, vuelvo a repetir, porque ya lo he dicho en alguna oportunidad, la primera universidad, que es la Universidad de Bolonia, organizó sistemáticamente su malla curricular de acuerdo a las instituciones de Gallo, lo que significaba que primero se estudiaba personas o derecho de gente, luego se estudiaba las obligaciones en general, luego los derechos reales, luego la transmisión por causa de muerte y luego el derecho procesal, es decir, el procedimiento. Tal es así que los códigos posteriores incluso eh, se, vuelve, se volvió a regular de la misma manera. Y si ustedes miran nuestro código, van a encontrar que en el libro primero se estudia las relaciones, las personas, las relaciones de familia. Bueno, Gallo decía que las obligaciones surgían de los delitos, de los contratos y de varias otras causas. Él intuía, en realidad no podía explicar tan científicamente, ni, ni, ni se detuvo a estudiar si realmente cuáles son las otras causas. Esto prosiguió así con el Corpus Juris Civilis hasta la víspera del Código de Napoleón. Antes del Código de Napoleón existían dos grandes autores estudiosos del derecho que prácticamente sistematizó el derecho para que pudiera surgir el Código de Napoleón. Y estos son Domat y Potier. Potier, que tiene en su libro de obligaciones, y Domat en su Tratado de las Relaciones Civiles. Y allí ellos esbozaron, sostuvieron de que no existía una obligación sin causa. Tendría que existir únicamente un motivo. Nadie puede obligarse. Solamente un demente podría obligarse por algo sin tener un motivo de una obligación, sin tener un motivo válido, un motivo jurídico. Tiene que nacer de algo. No es posible que uno se obligue a algo sin una contraprestación o sin un motivo real. De ahí surge que la idea de que no puede existir una obligación sin causa. Y fue explicando un poco más. A esto le llaman la doctrina clásica de la causa. Fue explicando un poco más diciendo que la causa de una obligación de una de las partes es precisamente la obligación de la otra parte. O por lo menos el motivo por el cual una persona asume una obligación. Por eso dice que en las obligaciones sinalagmáticas, donde hay obligaciones recíprocas, la obligación de una de las partes es la fuente de la obligación, es la contraprestación de la otra parte. Por eso en una compraventa, por ejemplo, la obligación del vendedor se funda. La fuente de esa obligación del vendedor es el precio que se va a pagar. La causa de esa obligación va a ser el precio a ser pagado. En una obligación, por ejemplo, liberal, por ejemplo, en una donación, ¿cuál sería la causa? La causa sería
la intención liberal, el deseo de beneficiar al prójimo. Entonces, en una donación, entonces sería la intención liberal, la causa de la obligación. Es decir, el motivo jurídico sería la intención que tiene del donante de beneficiar al siguiente, al donatario. Y en un contrato real, la causa sería la entrega de la cosa. Porque en un contrato real, en ese momento legislado, eran los contratos reales romanos, como el depósito, la prenda, el mutuo y el comodato. Son 4. Comodato, prenda, depósito y mutuo, donde por tratarse de contratos reales se perfeccionaba con la entrega de la cosa. Entonces, decía Potier que en los contratos reales la causa de la obligación consiste en la entrega de la cosa. Muy bien, y así más o menos pasó en el Código de Napoleón del año 1804. Hasta ese momento no se discutía, pacíficamente se aceptaba la enseñanza en este momento de los autores. Este es el código, dice, Code Civil, dice, Code Civil. Este es el Código de Napoleón. En el Código de Napoleón, en el artículo 1131, 1132 y 1133 se refieren a la causa. ¿Y qué dice el 1131? Dice, la obligación sin causa, o bajo una falsa causa o una causa ilícita no podrá tener efecto alguno. Es la disposición. Dice una obligación sin causa o una obligación bajo una falsa causa o una causa ilícita no podrá tener efecto alguno, decía el Código de Napoleón. Este es el que creó tanto problema y que sigue creando hasta hoy día. A partir de allí surgieron diversas críticas. Un profesor de la Universidad de Lieja, que se llama Ers, fue el que escribió un artículo diciendo que esta afirmación de que la contraprestación de una de las partes sea la causa de la obligación de la otra parte, esto sería un absurdo, porque sería confundir entre lo que es la causa y el objeto. ¿Por qué? Porque la causa precede a la obligación, es anterior. La causa es un elemento que está antes de haberse contraído la obligación. Y si después de haber contraído una obligación se considera que la contraprestación de la otra parte es la causa de la obligación, entonces estamos confundiendo entre lo que es la causa que debía ser anterior y el objeto de una obligación.
Bueno, eso desató una enorme cantidad de disputa doctrinaria. Dentro de esa disputa doctrinaria aparece lo que se denominan los anticausalistas. Los anticausalistas, donde está, por ejemplo, el ERS, que hablamos de la Universidad de Lieja, eh, que estaba enseñando justamente derecho civil. Está Lawrence, Lawrence, todos son belgas, son dos belgas, y Planiol, que es francés, que dentro del propio país del código francés eh, empezó la crítica, diciendo que la causa es un elemento que es falso y es un elemento inútil, no aporta absolutamente nada dentro de lo que es los elementos de los contratos, porque dentro de los elementos de los contratos, además del consentimiento y el objeto, estaba la causa de la obligación. Entonces, decía Planiol que la causa es simplemente falsa e inútil dentro de la legislación y dentro de la doctrina, porque no es posible confundir entre lo que es el elemento, el fin material, porque la doctrina clásica dice el fin material con un elemento que está fuera de la propia obligación, o que debería de estar fuera de la obligación. Por eso, muy bien. En la doctrina alemana, cuando se estaba estudiando el proyecto del Código Civil alemán, antes del año 1900, obviamente se trató de eliminar el elemento causa. Absolutamente. Por eso el código alemán no se refiere absolutamente a la causa. Pero también hay que reconocer que el código alemán es un código esencialmente declaracionista. En consecuencia, solamente la relación jurídica se subordina y se atiene a lo declarado. Bueno, frente a estos anticausalistas, que volvemos a repetir, están estos doctrinarios como Ernst, que fue el primero, Lorentz, que fue Planiol. Aparecieron los neocausalistas, es decir, son los nuevos estudiosos del tema de la causa y que consideraron que sí existe la causa. En toda relación obligatoria existe una causa. Lo que pasa es que el estudio que se hace de la causa es un estudio que simplemente no es apropiado, que no es idóneo. Porque la causa es un elemento que es anterior al contrato o a la obligación en sí, y que se encuentra dentro de la motivación del ser humano que va a contraer una obligación. Es decir, es un elemento psicológico, es un elemento que debe estar en la persona humana a los efectos de poder tomar esa decisión de contraer una obligación o de llevar adelante un contrato. Y ahí aparece, por ejemplo, Henri Capital y aparece Josserand, que son dos franceses también estudiosos de la causa, que escribieron
obras y obras sobre este tema. Y aparecen los neocausalistas en el sentido de que el, el elemento causa existe y existe como un elemento psicológico para tomar una determinación. Y ahí aparece lo que se discute, lo que es la causa fuente, la causa fin. En esta discusión, por supuesto, cuando se redactó el Código Civil argentino, cuando Dalmacio Belezarfi, el redactor del Código Civil argentino, dedicó 4 artículos a la causa. Y el primer artículo referido a la causa es el artículo 499. Y en el 499 decía, no hay obligación sin causa. Es exactamente lo que leí del Código de Napoleón. Dice, no hay obligación sin causa. Dice. Fundada en un acto lícito o ilícito, dice. O en las relaciones de familia. ¿Qué es lo que dijo ahí en ese momento? Que siempre debe haber la causa, debe nacer de algo, dice. De un acto lícito, como los contratos en general, o las obligaciones unilaterales, o simplemente los cuasi contratos, como la gestión de negocios ajenos, etcétera. Dice de los actos lícitos, de los actos ilícitos, en general, que son los delitos, cuasi delitos, etcétera. O los hechos ilícitos en general, sea ilícito civil o ilícito penal. Dice obligación de los actos lícitos o ilícitos, dice. O de las relaciones de familia, dice. Eso significa que también la obligación nace de las relaciones de familia, como por ejemplo del matrimonio, el deber de cohabitación, la patria potestad, la filiación, y en materia de filiación todo el grado de parentesco que crea, obviamente, las relaciones de familia. Es decir, Vélez incluyó a la causa como prácticamente el germen de toda la obligación, toda la obligación. Después siguió diciendo, en el 500, 501 y 502, dice que la obligación sería nula si se fundara en una causa ilícita. Obviamente, si uno contrata para cometer un crimen, el motivo del contrato es un acto ilícito. Entonces, la obligación va a ser nula. No me van a poder demandar para que pague los $10,000 al sicario porque existe una causa ilícita. Por eso dice, la obligación va a ser nula si se fundara en una causa ilícita. Y luego sigue diciendo en los demás artículos, si la causa se fundara en una falsa causa, pero sin embargo tiene un motivo verdadero, entonces la obligación será válida. Dice, se funda una falsa causa. Yo digo en mi contrato de donación que lo hago, esta donación de este inmueble porque considero que, a ver, acá Giselle González Duarte, considero que ella es una genia, por eso hago esta donación. Y desafortunadamente Giselle no es una genia, se funda en una causa falsa.
pero dice, el motivo es verdadero, en realidad yo quiero beneficiarla para que pueda proseguir su estudio. En ese caso, dice el Código argentino, decía, el Código de Vélez, se funda, la causa es falsa, pero se funda en un motivo verdadero, y en ese caso la obligación es válida. Muy bien, en medio de estas discusiones, nuestro código, el codificador paraguayo, el profesor Luis de Gasperi, presentó su anteproyecto y dice en la explicación que hace el profesor de Gasperi que nuestro código toma a la intención como un elemento fundamental dentro de todos los actos jurídicos en general. Y en consecuencia, para nuestro código, dice, la causa es la intención motivada. No es la simple intención que estudiamos nosotros como uno de los elementos de los actos jurídicos. Intención, el discernimiento, la intención y la libertad. Estudiamos la intención, que es precisamente la capacidad de poder conducir. Es lo que va a conducir a la voluntad. Pero sigue diciendo de Gasperi, para nuestro código, la causa es la intención motivada, es decir, para nuestro código la causa está dentro del elemento intención, solo que se desprende de allí una motivación. Entonces, ese es el elemento causa que está dentro de nuestro código. Sin embargo, no enumera como un elemento ni de los actos jurídicos ni de los contratos. Incluso explica que en los contratos en general ya la causa se considera existente por medio de la intención motivada. Eso dice de Gasperi en su anteproyecto. Muy bien. ¿Y qué hicieron los miembros de la Comisión Nacional de Codificación? No olvidemos que los miembros de la Comisión Nacional de Codificación, siguiendo las enseñanzas del profesor Ramiro Rodríguez Alcalá, que no estaba de acuerdo con el elemento causa, suprimió el elemento causa del código, dentro del código. Entonces no figura la causa ni como elemento de los actos jurídicos, no figura la causa ni como elemento de los contratos, ni tampoco como elemento de las obligaciones. Y se dice en la exposición de motivos, de nuestro código, dice se ha eliminado el elemento causa en los contratos, en las obligaciones en general, por ser simplemente semilleros de problemas y de litigios, de cantidad de litigios que ha generado en la República Argentina y también en el Paraguay, porque es un elemento que carece de precisión y que carece de una interpretación homogénea, porque existieron diversas interpretaciones sobre el tema. Entonces, la Comisión Nacional de Codificación consideró inoportuno mantener la causa dentro del código. Por eso se eliminó. Sin embargo, haciendo un análisis del tema de la causa dentro de la sistemática de nuestro código, vemos, por ejemplo, que en materia de error
se admite el error, la nulidad, la anulabilidad del acto cuando hay un error en la causa principal del acto. Es un motivo de anulabilidad del acto. También vemos que en el artículo 1801, que le quiero leer expresamente, para que tengan en cuenta, el artículo 1801 dice: la promesa de pago o el reconocimiento de una deuda exime a aquel a favor de quien se la otorga de probar la relación fundamental. Y esto se refiere precisamente a la causa. La existencia de esta se presume. Significa que la causa se presume. Existe una presunción de la causa. Salvo prueba en contrario. Para que la promesa se convierta en causa de la obligación, debe consignársela por escrito. Muy bien. Acá nos dice claramente de que para que exista esta presunción de la causa, debe consignársela por escrito, es decir, o debe haber un contrato escrito, o debe haber un documento escrito como un pagaré, una letra de cambio, un cheque, o cualquier manifestación de voluntad por escrito. Y ahí se presume la existencia de la causa. Y esto nosotros trajimos, esta es una síntesis exactamente también del Código Civil Argentino de Vélez. Porque el Código Civil Argentino de Vélez, en el último artículo, que es el artículo 502, decía que en todas las obligaciones que se contrae por escrito, existe la presunción de la causa. Es decir, se presume que uno va a enviar una carta, vamos a hablar de lo más simple. Envía una carta donde le dice que le reconoce que le adeuda la suma de $10,000 y que en la brevedad, cuando mejore en sus ingresos, le va a pagar completamente, incluso con los intereses. Bueno, esa manifestación se presume que existió un préstamo anterior, se presume que existe una causa, un motivo jurídico, cualquier escrito, pero dice que para que exista esa presunción de la causa debe existir un escrito, debe consignarse por escrito. Si uno firma un pagaré y le entrega, pagaré, le entrega, se presume que existe una causa, se presume que existe una deuda anterior. Y esa firma de pagaré es simplemente un reconocimiento del crédito, que es lo que dice el artículo 1801. Le exime, dice, de probar la relación fundamental. No hace falta que en el pagaré diga, por el préstamo, no por la mercadería que había recibido, no por la ayuda que me brindó, no, no hace falta. Se presume que existe la causa. Por eso dice el 1801 que le exime de probar la relación fundamental, porque existe una presunción de la causa. Muy bien. Esto es así, bueno, puede ser un contrato formal, perfecto. Es un contrato privado cualquiera. O puede ser un contrato privado con certificación de firma de una escribanía. O puede ser un contrato público. O un simple reconocimiento, manifestación unilateral de reconocimiento. Entonces, en todos esos casos, dice claramente la ley que se presume la causa, la existencia de la causa. Ahora bien, entonces, finalmente, antes de decir si finalmente nuestro código
se divorció definitivamente de la teoría de la causa o no. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, dentro del derecho procesal, algunos documentos que tienen una cantidad líquida de deuda donde le habilita a ejercer un juicio denominado juicio ejecutivo de trámite especial. Y allí no se puede discutir la causa de la obligación. Y dice expresamente que en estos juicios no se discute la causa de la obligación. Sin embargo, dice también que una vez concluido el juicio ejecutivo, el ejecutado, o en algunos casos también el ejecutante, tienen 60 días para iniciar un juicio de conocimiento ordinario para demostrar la causa de la obligación. En síntesis, en nuestro ordenamiento jurídico se admite positivamente la existencia de la causa, sigue existiendo la causa, por más que no se haya incluido en forma expresa como elemento ni de los contratos ni de la obligación. Vamos a volver otra vez, pero les quiero comentar una experiencia simplemente. Existía antes un banco denominado Banco de Desarrollo, que después fue a la quiebra, cuando en el 85, tengo entendido, perdón, 95, cuando fue el gobierno de Guasmosi. Fueron a la quiebra una enorme cantidad de empresas financieras y bancos. Existía un banco que se llamaba Banco de Desarrollo, que era un banco de inversiones. Era un banco a largo plazo. Y un cliente, que después fue mi cliente, un cliente del banco, un día le llamó al gerente y le dice que necesitaba un préstamo de 1.500 millones. Él venía haciendo ese tipo de operaciones, hacía los préstamos y ya tenía una garantía flotante. Y la garantía flotante significa, en otras palabras más técnicas, de que uno ponía sus bienes, como por ejemplo una hipoteca de una estancia, de un inmueble grande, que costaba en ese momento más o menos 5.000 millones, y el banco abre una línea de crédito, le llaman, pero en realidad lo que significa en términos jurídicos es una apertura de crédito bancario, así se llama técnicamente, apertura de crédito bancario. ¿Qué significa poner a disposición del cliente una cantidad, la línea de crédito, una cantidad de suma de dinero, para que él pueda utilizar de acuerdo a su necesidad? Bueno, esto es en síntesis. Lo que ocurrió acá es que este señor, este cliente, que tenía ahí la garantía flotante esta, tenía ya la garantía, le llamó al gerente y le pidió un préstamo de 1.500 millones de dólares. Y le dijo el otro, sí, pero con mucho gusto, ¿qué problema hay? Vení ya por acá, vamos a adelantar los trámites. Vení por acá y firma el pagaré por los 1.500. Mañana te acreditamos a tu cuenta. Y el otro perfectamente, fue a firmar 1.500, un pagaré de 1.500 millones, porque al día siguiente ya le iba a acreditar esa suma en su cuenta en ese banco. Correcto. Hasta allí es la operación normal, absolutamente normal. ¿Qué pasó?
que a la tarde se intervino el banco. Por lo visto, se estaba preparando ya la resolución en el Banco Central del Paraguay. Y a la tarde se intervino el banco. Al producirse la intervención del banco, las autoridades del banco cesan absolutamente en sus funciones de pleno derecho y los interventores toman el banco, toman físicamente el banco con todas las documentaciones. Y se hace, lo primero que se hace es el inventario general del activo y del pasivo. Dentro del inventario general del activo está el documento firmado, 1.500 millones de guaraníes. Y sin embargo, el cliente fue a reclamar varias veces diciendo, no, pues a mí nunca se me transfirió, nunca se me entregó, nada. Por supuesto, los interventores no tenían por qué querer saber. Este es un activo, un activo. Y este activo nosotros tenemos que ejecutar y le ejecutaron. Le ejecutaron. Y le remataron su vida, finalmente. Luego de ese remate, nosotros planteamos el juicio ordinario inmediatamente. El juicio ordinario. El juicio ordinario de repetición lo pagado justamente por el pago indebido porque no existió motivo jurídico, no existía causa de la obligación porque nunca se le transfirió ni un centavo. Y después ya era una cuestión de prueba. El resto ya es una cuestión de prueba. Se pidió informe a todas las cuentas que tenía él en el banco en ese momento a ver si se depositó algún cheque o se hizo algún tipo de transferencia de fondos. Alguna de esas cuentas no. No había. Cero. También se pidió informe allí al propio banco si ese día hay registro de pago en efectivo, si se entregó esos 1.500 millones en esa época, era muchísimo, no había billetes de, creo que de 50.000 aún, era solamente billetes de 10.000, era muchísimo. Y digo, bueno, si había, no, vía caja no se entregó nada, nada. Y así sucesivamente se demostró que él no recibió absolutamente nada, ni un centavo. Y sin embargo, el perjuicio fue enorme, ¿verdad? Para eso es lo que sirve la causa realmente. Por eso dice que el Código Procesal dice que no se puede estudiar la causa de la obligación en los juicios ejecutivos, pero 60 días después puede iniciar la acción de conocimiento ordinario para demostrar la falta de causa. Y en ese caso va a proceder la repetición de lo pagado indebidamente, con todos los intereses. Y si es de mala fe, bueno, eso ya ustedes van a estudiar este año en obligaciones justamente. Si desde cuándo tiene que pagar los intereses, si es de buena fe, y desde cuándo, si es de mala fe. Bueno, una cuestión de sinceridad nos obliga a decir algunas cosas. En nuestro país existe un gran estudioso del tema de la causa, que justamente es el nieto del doctor Ramiro Rodríguez Alcalá, que son admiradores del Código Civil alemán. El nieto del doctor Ramiro Rodríguez Alcalá es José Antonio Moreno Rodríguez. Él fue a estudiar en la Universidad de Harvard y presentó su tesis sobre la causa, que es consideration en el lenguaje de la legislación inglesa, o por lo menos
estadounidense y también inglés ahora, el consideration, que es el tema de la causa. Según sus conclusiones, con el estudio realizado, también considera que la causa no debe existir dentro del sistema jurídico paraguayo, porque existen muchas otras vías para resolver los problemas que afectan a la moralidad. Como por ejemplo, dice, está la lesión. La lesión en los actos jurídicos es simplemente una reacción a la falta de moralidad en los contratos, donde una de las partes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada y desproporcionada de la que recibe el otro, explotando, y ahí viene la inmoralidad. ¿Qué es lo que explota? Explotas la necesidad, que evidentemente es un hecho inmoral, la ligereza o la inexperiencia de la otra parte, lo cual significa que es como un contrato leonino donde existe un aprovechamiento de las condiciones subjetivas y ese hecho inmoral es lo que castiga la ley privándole de sus efectos, es decir, anulando el acto. Dice, hay muchas figuras dentro del derecho positivo paraguayo para corregir la inmoralidad del acto. Por ejemplo, la cláusula penal. La cláusula penal excesivamente onerosa, bueno, es pasible de una nulidad. O por ejemplo, simplemente cuando el objeto de un acto jurídico, que ustedes estudiaron, el objeto de un acto jurídico, cuando es imposible, ilícito, inmoral y contrario a las buenas costumbres. El objeto es inmoral, que a su vez merece un estudio muy especializado porque el tema de la moralidad nosotros vemos que cambia de una sociedad a otra. Por ejemplo, que una bella dama exhiba prendas íntimas hoy día es un recurso en el mundo occidental, es un recurso contractual muy caro. Si una actriz famosa va a exhibir nuestras prendas íntimas, nos va a costar millones. Ese mismo hecho lo trasladamos en este momento dentro de los talibanes y nos van a fusilar. O sea, la verdad, por inmoral, por inmoral. Acá en el mundo occidental, que una esposa le pida el divorcio al marido, inicie un trámite de divorcio por mutuo consentimiento, es lo más corriente, es un derecho. Eso lo trasladamos allá en el mundo de los árabes, y eso es una inmoralidad muy grave, una ofensa, una terrible ofensa. Por eso es que el tema de la moralidad también tenemos que tratar con cuidado. El tema de la moralidad significa que es un valor social aceptado por la sociedad. Entonces, no es lo que en una sociedad ese valor sea considerado como tal, en la otra sociedad puede ser considerado absolutamente lo contrario. Por eso al respecto, Hans Kelsen, que es un estudioso de todas las civilizaciones jurídicas, siempre dice, pone como ejemplo lo que allá dentro de la sociedad de los árabes es un hecho normal, natural, ordinario,
que constituye un derecho, sin embargo, acá puede ser un ilícito, puede ser un delito. Ejemplo, si una de las esposas de un árabe abandona al marido y pega el raje hacia Europa, según la legislación de ellos, cualquiera de los familiares, cualquiera de los familiares, está autorizado, los familiares del marido estamos hablando, cualquiera de los familiares del marido, está autorizado a sacarle la vida, a matarla. Está autorizado. Según el derecho, según el derecho. Sin embargo, ese mismo hecho acá, en el mundo occidental, es un ilícito, penal, un delito. Va a ser, el autor del hecho va a ser castigado por homicidio. Bueno, entonces, estos valores de la sociedad, y para peor, cuando se trata de la moralidad, nosotros tenemos que tener cuidado. Pero lo que queremos decir en este momento es que, según este muy respetado autor, dice, por ejemplo, dice, en los actos jurídicos están los inmorales y los que van en contra de las buenas costumbres. Bueno, tiene una solución jurídica porque será decretada la nulidad de ese acto. Por ejemplo, después, los otros elementos para juzgar la validez o no sin recurrir a la causa están, por ejemplo, la capacidad, está la voluntad de las partes, está el objeto lícito. En síntesis, lo que nos dice este autor es que todas estas figuras pueden resolver realmente el problema de la inmoralidad en las transacciones sin recurrir a la teoría de la causa. Bueno, eso es lo que dice este respetado autor, que es José Antonio Moreno Rodríguez. Quiero referirme que lo que estábamos diciendo anteriormente no es tan compartido o compartido por todos. Sin embargo, nosotros vemos que en toda esta legislación positiva no puede realmente desprenderse definitivamente de la causa y consideramos que se encuentra, así como dice De Gasperi, está dentro de la intención motivada de cada agente al realizar un acto jurídico. Bueno, le vamos a dar un trabajo con la profesora Monse para que no estudie. Este es un tema que le va a servir también como asistencia y le vamos a ver también como bonificación, porque quiero que me haga una investigación. Y veo que asisten, por ejemplo, a ver, acá tenemos 50 personas, 59. Quiere decir que podemos formar 6 grupos de 10 personas, de 10 alumnos, para que no sea tan extenso el trabajo. Y el trabajo de investigación va a consistir en lo siguiente. Van a analizar el nuevo código, por eso no le hablé de eso, porque ustedes van a analizar. No le hablé del nuevo Código Civil argentino, que entró hace 5 años, menos de 5 años en vigencia. El nuevo Código Civil argentino. Y ustedes van a investigar el tema de la causa en el nuevo Código Civil argentino. Y van a estudiar en forma completa. Es decir, dentro de los actos jurídicos y dentro de los contratos. Y queremos que no sea tan extenso el trabajo. Traten de saber sintetizar y que tenga más o menos, que tenga 10 páginas, 10 páginas. Y van a decir en su trabajo, al final, en la conclusión, sus opiniones. Traten de sacar una opinión común y van a emitir sus opiniones sobre el tema abordado. Entonces,
este tema de la causa en el Código Civil argentino actual, que es un código civil y comercial, al igual que nuestro código. Y vamos a decir, vamos a recordar que el doctor de Gasperi fue invitado cuando estaba exiliado en Buenos Aires, fue invitado por todos los colegios de abogados a dictar una conferencia en la UBA sobre la necesidad de que las obligaciones civiles y comerciales sean unificadas. En síntesis, habló sobre la unificación de las obligaciones civiles y comerciales. Y se hizo una conferencia extraordinaria en la UBA. ¿Quién fue a escucharle? Y estaba en primera línea. El mariscal José Félix Estigarribia, que estaba también exiliado. También exiliado en ese momento en Buenos Aires. ¿Cómo se encuentra la gente, verdad? Y fue a escucharle ahí. Ahí él expuso esa necesidad de la unificación de las obligaciones civiles y comerciales. Y de allí se vino estudiando también en la Argentina, hasta que finalmente se cambió el Código de Vélez, que es una obra maestra, que hay que rendirle también homenaje, una gran obra, la obra de Dalmacio Vélez Sarsfield. Bueno, después finalmente se cambió y hoy el Código Civil argentino es Código Civil y Comercial. Y una de sus fuentes es nuestro código. Y una de sus fuentes es precisamente la enseñanza de Gasperi. Pero ustedes van a estudiar en la exposición de motivos o en todas las manifestaciones, en los discursos, y jamás le van a mencionar al Código Paraguayo como fuente. Es una cosa que tenemos que, en el día de mañana, reclamaremos en los congresos, cuando se abran nuevamente los congresos sobre derecho civil. Bueno, conclusión, van a quedar a cargo de la profesora Monse, que le va a dar los detalles para que ustedes puedan presentar su trabajo de investigación y empezamos a probar su capacidad de investigación a partir de este momento, porque